Bueno, continuamos acá y antes que nos olvidemos, voy a dar, si quieren, mi número de teléfono para cualquier cosita. Es 2241 53 16 23, 2241 53 16 23. Muchas personas tienen preguntas que se hacen acerca de la fe o situaciones personales, familiares por las que pasan, y de pronto consideran que el consejo de Dios puede ser algo bueno, decisivo en sus vidas, y eso es lo que nosotros le proponemos, que todos aquellos que tengan inquietudes en cuanto a la fe, recuerden que nosotros no estamos vendiendo una fe evangélica, no somos de una camiseta, nosotros creemos en Jesucristo y predicamos al Jesús de Dios, al Jesús que la Biblia expresa de manera limpia, precisa en las Escrituras, ¿no es cierto? Entonces, estamos predicando ese consejo ya hace 21 años que lo estamos trayendo a la ciudad de Pila, y hubo mucha gente que fue sanada, que fue liberada, y por encima de todas las cosas ha conocido verdaderamente al Cristo de la gloria, al Hijo de Dios. No en una relación de religión, sino en una relación real, verdadera, donde cada persona que tiene un encuentro personal con Jesús es perdonado de su pecado, recibe vida eterna y cambia su vida por la gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros ofrecemos un teléfono, como en el caso tuyo, Erika, que sos alguien que estás viviendo acá en la ciudad de Pila, que estás dispuesto a servir al Dios que adorás y servís, la intención es que la gente pueda conectarse con alguien conocido o de acá del pueblo, y que de pronto pueda tener tu testimonio y que pueda saber cómo Dios cambia la vida de las personas. Aquellas situaciones que no tienen salida, ya sea por la razón que sea, en el consejo de Dios podemos encontrar esa puerta abierta que las personas buscan a veces por año y nunca encuentran, porque a menos que tengan un encuentro personal con Jesús, no se puede salir de este mundo y del sistema diabólico, maldito que hay dentro de lo que la Biblia llama el presente siglo malo. Por eso es necesario creer en Jesús y entender que la fe verdadera es puntual, es exacta, es objetiva en la persona de Jesucristo. Entonces, con ese número que vos diste, todos aquellos que necesiten un consejo y quieran decir qué opina Dios acerca de tal o cual situación por la que estén pasando, o que podamos orar por aquellas necesidades que las personas tengan, bueno, para nosotros es una alegría traer la verdad, y únicamente la verdad, a todos aquellos que quieren creer en el Dios verdadero y no en una religión que de pronto puede esconder, a partir de todas las cosas que se agregan a la fe y que no tienen valor, pueden esconder la fe verdadera. Quiere decir que una persona puede ser o evangélica, o católica, o ortodoxa griega, o protestante, y de pronto no tener comunión con Dios. Entonces, las personas, a partir de una relación traída por las Escrituras, saber que lo que está creyendo está escrito y no hay otro mediador que Jesucristo entre Dios y los hombres, la gente puede confirmar la fe que quieren tener, y que por supuesto pueden experimentar, como lo hemos experimentado nosotros, en mi caso ya 36 años, donde yo doy testimonio y confirmo y afirmo que el Dios que envió a su Hijo hace 2000 años es el mismo Dios que sigue haciendo milagros, sigue liberando a la gente y sobre todas las cosas sigue trayendo el perdón de los pecados y la vida eterna. Por eso damos estos números, ¿no? Así que animamos a todos aquellos que tengan alguna inquietud o que tengan alguna pregunta para hacer, que nosotros estamos dispuestos a acercarnos y charlar con una sola intención, que conozcan la verdad. No tenemos interés ni en el dinero, ni en los bienes de las personas, ni en las personas, más allá del interés que tiene Dios en salvar a todas las personas que creen en Jesús. Muy bien. Y para agregar, por ejemplo, esta semana estaba estudiando el tema de los mandamientos y de lo que dice Dios, ¿no? Y una persona decía, ¿no? O sea, me contaba su problema, su vida,
Y quería, agregar que cuando uno abre el corazón y el Señor saca su corazón a la luz y expresa su problema, es algo que Dios lo hace en la persona, y que si está alguien de la iglesia no es para saber de su vida o para juzgarla, para condenarla, sino que cuando conocemos a Jesús y conocemos la verdad, vamos entendiendo cómo son las cosas de la vida y cómo se mueve cada situación, y cómo se mueven los espíritus, cómo se mueven los demonios, cómo las personas, debajo de esa maldición de estar sin Dios, el diablo va haciendo como lo que quiere de su vida. Entonces, por ahí a veces hay personas que quieren hacer la voluntad de Dios, y al estar engañados es como que Dios no tiene la fuerza para sacarlo del problema, o creen que no, como que no encuentran la salida, pero están haciendo todo lo posible para llegar a Dios. Entonces está bueno también charlar de eso, si quieren, si disponen el corazón, y mandan un mensajito, porque el diablo es astuto y es engañador, y viene a engañar, y hay millones de personas que están siendo engañadas y no están encontrando la salida que quieren buscar en Dios. Exactamente, es muy importante que todas las personas sepan, si desean creer en la verdad, y la verdad es algo que está escrito, o sea, no es que es mi verdad, la verdad del otro pastor, del otro cura, o del papa, o de quien sea, del imán, ¿no es cierto? Hay una sola verdad, no hay muchas verdades, hay una sola verdad verdadera, por ser redundante. Esa verdad es una persona, es Jesucristo, y para conocerla, esa verdad está escrita, por lo tanto la garantía de que es la única verdad, justamente la da la Escritura, la Biblia, por un lado, y por el otro, la mayoría de las personas tienen la tendencia a decirle a Dios cómo Dios tiene que aceptar la fe de los hombres, Pero no es el hombre el que le impone a Dios la fe, sino es Dios quien ya dio la fe por medio de la cual nosotros regresamos a la comunión con Él. Entonces, el puente, ¿no es cierto?, que nos hace regresar a Dios es una persona, es Jesús, y la fe en Jesucristo nos regresa a Dios y nos da algo muy importante que vos recién decías, que es paz con Dios. O sea, las personas, a menos que se reconcilien con Dios, no tienen o no tenemos paz en este mundo. No importa si tenés dinero o no tenés dinero, no es verdad que el dinero trae paz, te puede dar un poco más de comodidades, ciertas seguridades, pero hay mucha gente con mucho dinero que no tiene paz. Y la pobreza, lo mismo, ¿no es cierto? Dice que el rico y el pobre se encontraron, a los dos los creó el Señor, y el pobre dice que se siente mal porque no tiene dinero, y no es porque no tiene dinero, sino porque no está en paz con Dios. Entonces la paz con Dios es lo primero que todo ser humano, después del pecado de Adán, debe desear. Y esa paz es otorgada cuando la persona realmente, creyendo en Jesucristo, se arrepiente de su pecado y pone a los pies de Dios su vida. Y eso es algo obviamente que se puede hacer solamente con el poder de Dios, con la gracia de Dios. Por eso Dios es fiel, y nosotros sabemos que cuando le decimos a la gente que crea en Jesucristo, sabemos que todo el poder de Dios, el mismo poder que venció al pecado, a la muerte y a Satanás completamente, con todas las huestes demoníacas, todos cayeron, brujos, curanderos, hechiceros, mentalistas, toda esta manga de gente que trabaja con el diablo, todos cayeron bajo el poder de Dios. Y realmente el cristiano, después de experimentar la Pascua verdadera que es Jesucristo, experimenta esa paz, pero debe tener esa iniciativa, ¿no es cierto? Debe por lo menos experimentar el deseo de conocer la verdad, ¿no? Por eso nosotros le decimos a todas las personas que la única garantía de la verdad es la Escritura, porque es el único libro donde no hay mentira. Todos los hombres, dice la Biblia, y lo sabemos por experiencia, todos los hombres mentimos. Todos tenemos una medida de mentira que es imposible desligarse. Todos estamos mintiendo todo el tiempo, pero cuando alguien va a las Escrituras se encuentra con la verdad. Dios no miente a nadie. El Hijo de Dios trajo la voluntad del Padre y expresó abiertamente la verdad que hace libre a los que creen en Jesús. Por eso le decimos a todo el mundo que lean la palabra de Dios, y la misma experiencia personal con la lectura de la palabra de Dios va llevando a las personas, ¿no es cierto?, a los pies del Dios verdadero. Entonces ahí es cuando se caen las caretas,
se caen las máscaras, todo aquello que no nos permitía ver la verdad. Bueno, si te parece vamos a leer el capítulo 12, los primeros versículos del capítulo 12 hasta el versículo, dijimos, 14, y vamos a ver qué significado tenía la Pascua y tiene hoy para el pueblo de Israel. Y vamos a partir de ahí a tratar de entender cómo el Nuevo Testamento traduce esa Pascua, esa experiencia verdadera de Israel, en la celebración de la Pascua de los cristianos, que es el sacrificio de Cristo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Muy bien. Bueno, hay un montón de detalles que por el tiempo que tenemos no podemos enseñar, pero básicamente estamos hablando de la plaga número 10, que ya Dios estaba trayendo sobre la nación de Egipto. Egipto había esclavizado a Israel. Israel se había desarrollado de una manera muy grande, se había hecho un pueblo muy grande dentro de Egipto y había llegado la hora en que Dios iba a liberar a su pueblo. Entonces ya habían transcurrido 9 de las 10 plagas que la Biblia enseña que trajo Dios sobre Egipto para liberar a su pueblo. Y la última era un juicio, cada plaga era un juicio de Dios sobre Israel, sobre Egipto, pero la última era un juicio muy fuerte porque Dios había amenazado al faraón, al rey de Egipto, diciéndole que si no dejaba salir a su pueblo, el primogénito de cada hombre y de todo animal iba a morir aquella noche. Así que el faraón se mantuvo firme en su postura, no dejando salir a Egipto. Entonces Dios le da las instrucciones al pueblo de Israel para recibir la liberación que Dios personalmente iba a traer de su pueblo. Lo que nosotros vamos a ver, que Dios, sin ejército ninguno, a través de su voluntad y de su poder, va a sacar de una nación, en ese momento la nación más poderosa de la tierra, a su pueblo, un pueblo sin armas, un pueblo sin nada. Para tener una idea, era como si Dios sacara de Estados Unidos, ¿no es cierto?, la ciudad de Pila. Entonces,
la sacara de forma que ningún armamento ni ejército norteamericano podía tocar a la ciudad de Pila, más o menos para poder entender la dimensión de fuerza, ¿no es cierto? Y lo que nosotros podemos ver, que Dios le da instrucciones de forma que la muerte que iba a alcanzar a todos los primogénitos, de todos los hombres y de todos los animales, menos de Israel, no iba a tocar a Israel. Entonces les dice de qué manera, y le da la instrucción, habla de un cordero que iba a ser inmolado, que se iba a preparar 5 días antes, se iba a preparar para ser inmolado, para ser sacrificado entre 2 tardes del día 14, y con la sangre de ese animal se iba a marcar los postes y los dinteles de las puertas de las casas donde estaban los israelitas, y la carne de ese cordero tenía que ser comida por la familia que sacrificaba ese cordero, y si sobraba algo tenía que ser quemado. Una instrucción específica, como hace Dios con su fe. Por eso la gente debe conocer la fe que Dios dice que trae a los hombres. No era una gallina lo que tenían que sacrificar, no era un gato, no era un caballo, no era una vaca, era un cordero que tenía que ser sacrificado en el día determinado, de la forma determinada, y con esa sangre se tenía que marcar las puertas de las familias israelitas, judías. Y sucedió así. Cuando marcaron las casas, Dios prometió que el ángel de la muerte, que iba a traer o iba a ejecutar la promesa de Dios, el juicio de Dios, cuando llegó la hora, pasó el ángel del Señor y mató a todos los primogénitos de Egipto, de todos los hombres, inclusive el hijo del faraón, y de todos los animales. Sin embargo, las familias protegidas por la sangre de ese sacrificio recibieron la cobertura de Dios, así que el mismo Dios que sacrificaba ese cordero, porque era un sacrificio que traía el propio Dios con su voluntad, era el que ejecutaba los primogénitos de todo el Egipto y salvaba a los primogénitos de las familias israelitas, judías. Esto es algo muy importante para entender, porque cuando Dios promete la salvación en la fe de Jesús, aparecen los mismos elementos. La carne tenía que ser comida, la sangre tenía que ser la señal que guardaba las puertas de las casas. Nosotros podemos ver cómo Dios en Jesucristo utiliza y muestra en la sangre y en el cuerpo de Jesús el sacrificio de aquel justo que tiene poder para traer su justicia a los impíos, a los pecadores, a los injustos como nosotros, que por la fe en Jesucristo podemos recibir la promesa de perdón. Allí cada judío era liberado de la muerte, mientras el resto recibían el poder de la muerte abiertamente, sin poder hacer absolutamente nada. Tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Egipto no podían hacer nada de la decisión que Dios había tomado. Y la decisión de Dios, a partir de la muerte de Jesús, es que todos aquellos que creen en Jesucristo salvan sus vidas por la eternidad, y todos aquellos que rechazan la fe de Jesús pierden su vida por la eternidad. Hablando también de los destinos, Israel iba a ser sacado del territorio de Egipto, que era un pueblo que había sometido a esclavitud a Israel, y el hombre está sometido en este mundo. Recordemos que las personas nacemos en este mundo, en este sistema, y morimos en este mundo, lo que la Biblia llama el presente siglo malo. Sin embargo, todos aquellos que creemos en Jesucristo recibimos una esperanza viva, una esperanza segura de la resurrección de los muertos, para la gloria de Dios y para vivir en la gloria de Dios eternamente y para siempre, en aquel día donde el Señor va a venir a buscar a su pueblo, de la misma forma que en el sentido contrario todos aquellos que rechazan a Jesús van a quedar bajo el juicio eterno de Dios, porque recordemos que la Biblia
define muy bien el tiempo que el hombre está viviendo a partir del pecado de Adán. Estamos viviendo en el presente siglo malo, lo que quiere decir que cada día que viene va a ser un día más feo y más malo que el anterior. Sobre todo en este tiempo donde se puede percibir desde un punto de observación muy simple que el mundo está llegando a una globalización tan fuerte que se está hablando abiertamente de un gobierno mundial, ¿no es cierto?, de una alineación internacional bajo un poder, bajo un gobierno que pueda poner orden, ¿no es cierto?, en todo este desorden mundial que se está manifestando, ¿no? Por esa misma razón, este suceso hecho hace 3.450 años a la fecha, marcó también el inicio de la nación de Israel. En ese día nacía el gobierno o el pueblo o la nación de Israel. Formalmente, Israel, ahora siendo liberado de Egipto, se convertía en una nación que Dios iba a guardar, porque había prometido guardar esa nación a través de los tiempos. Y nosotros podemos ver que hoy Israel está allí en el mismo lugar donde fue llevado por Dios después que fue quitado de Egipto, ¿no es cierto?, ese pueblo. Pero lo interesante de todo esto es que la palabra de Dios nos dice a nosotros que si bien esta es la Pascua que hasta el día de hoy está festejando la nación de Israel, no es la misma Pascua que nosotros festejamos hoy o recordamos hoy. Para nosotros, ese cordero que los israelitas sacrificaron para que con su sangre iban a marcar como señal en la puerta para que el ángel de la muerte no ingresara y entonces trajera esa muerte al primogénito, esa sangre para nosotros es la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Allí podemos ver en 1 Corintios 5, capítulo 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y está hablando de la levadura, la vieja levadura. El pueblo de Israel, después de sacrificar ese cordero y ser liberados de la nación de Egipto, tenían que tener por 7 días comer panes sin levaduras con hierbas amargas, hablando de el sufrimiento que habían tenido y el pecado que había habido en ellos al estar mezclados con la cultura egipcia, cómo el pueblo se había contaminado con una forma de vida diferente a la que Dios quería traer como Dios santo. Por eso un cristiano que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, recibe el perdón de los pecados y delante de Dios está limpio de todo pecado en base al sacrificio, a la muerte de Jesús. Y la palabra de Dios dice bien claro que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, Jesús es la señal, es el sello. La muerte, la sangre de Jesucristo es el sello de cada cristiano que le permite al cristiano estar seguro que cuando llegue la muerte, finalmente la muerte no nos va a retener, como la promesa de la Biblia lo dice, ¿no es cierto? Los cristianos no vamos a ser retenidos por la muerte, vamos a resucitar porque la muerte fue vencida en la cruz del Calvario. Y podemos ver que la muerte se limitó a aquellas personas que Dios no guardaba, que Dios no cubría. Así que todos estos israelitas que habían marcado con la sangre de aquellos corderos sus puertas, tenían la seguridad de que Dios iba a pasar por alto, eso significa la Pascua, pasar por alto, sus casas. Es decir, la muerte no los iba a tocar. De la misma manera, el cristiano, cuando experimenta la fe verdadera de creer solo en Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres, como el sacrificio perfecto por los hombres que santifica la vida de los hombres, cuando tiene esa fe, también es liberado del pecado y de la muerte eterna. Por eso el cristiano recibe la vida eterna. Hay un cambio de eternidad, una eternidad en la muerte, en la cual nacemos. En nosotros, todos los seres humanos, nacemos bajo la maldición de la condenación de Dios para ser liberados
de la muerte eterna y recibir, mediante el perdón de pecados en Cristo, la vida eterna. Así que este suceso real, acontecido, que es histórico, que no solamente dan testimonio los judíos con su historia nacional, sino que también lo hace Egipto, que habla, y los demás pueblos que hablan, ¿no es cierto?, de ese suceso donde el pueblo de Israel pudo salir de una manera milagrosa del poder de los egipcios. Ese suceso real era una figura de la liberación que iban a tener ya no solamente los judíos, sino todo el mundo, judíos y no judíos, que iban a creer en Jesús. Recordemos que la sangre de Jesús, la vida santa reflejada en la sangre de Jesús, es lo que limpia el pecado del pecador, el pecado del corazón de los hombres. Por eso la Pascua tiene tanta importancia para nosotros, porque no fue un animal el sacrificado, sino un hombre santo que era Dios hecho hombre, que moría por el pecador y moría en lugar del pecador. Moría por el pecado y moría en lugar, para estar ahora a la diestra del Padre, mediando por su pueblo y únicamente por su pueblo, que es el cristiano verdadero, no el católico o el evangélico. Uno puede ser católico o evangélico, pero si no has conocido a Cristo, no sos cristiano. Cristiano es todo aquel que, habiendo sido liberado del poder de la muerte y del pecado, recibe por la fe en Jesús la vida eterna. Por eso es tan importante conocer el significado de la Pascua. Jesús convierte aquellos panes sin levadura, aquellas hierbas amargas que hasta el día de hoy se utilizan en Israel para celebrar la Pascua, en lo que para nosotros es la cena, la Santa Cena, donde nosotros partimos el pan, ¿no es cierto?, y bebemos de la copa de vino que refleja o es la imagen o la figura de la sangre del Señor, sangre o figura que refleja el nuevo pacto traído por Dios por medio de Jesús. Así que el que participa de la cena del Señor está participando justamente de este sacrificio que Dios el Padre hizo con su propio Hijo, ¿no? Nuestra Pascua. Podría decirse que, no sé si está bien dicho, ¿no? Pero como que esto que pasó en la Pascua, cuando Dios libera a Israel. Cuando Dios libera a Israel, lo que pasó fue que Dios salvó a algunos y mató a otros. Exactamente. Y ahora es exactamente lo mismo. Va a pasar lo mismo. Sí, sí. Y es interesante, creo que usaste justo la palabra, porque nosotros tenemos la idea de que Dios quiere el bienestar de todos, y en un sentido la bondad de Dios sí quiere eso, pero la realidad de la santidad de Dios le exige al propio Dios, que no se puede negar a sí mismo, que salve a los que creen en Jesús y que condene a los que rechazan a Cristo. O sea, a veces es muy difícil predicar así el Evangelio porque no es del agrado de la gente oír este tipo de cosas, y entonces por lo general se trata de maquillar el mensaje del Evangelio. Pero Cristo fue sacrificado, lo que significa que la sangre fue derramada. Jesús perdió su vida o se le quitó la vida al Hijo de Dios para que esa sangre que fue dada en sacrificio tenga como propósito eficiente salvar a todos aquellos que creen y condenar a todos aquellos que rechazan el derramamiento de aquella sangre sagrada. O sea, Jesús es vida para los que creen y muerte y condenación para los que rechazan a Jesús. No va a haber una mediación ni de la Virgen, ni de los santos, ni de la gente muerta delante de Dios. Nadie puede mediar más que Jesús. Por lo tanto, la muerte de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, se torna como la mediación entre Dios y los hombres. Aquel que tome de ese sacrificio por medio de la fe, es decir, que, como lo diría Jesús, el que coma de su carne y beba de su sangre, entonces se hace del sacrificio de Jesucristo para ser liberado de la condenación de Dios. Creo que la palabra es Dios quien mata, ejecuta, condena a todos aquellos que rechazan a Jesús. Por eso alguien, cuando habla de su propia condición, yo soy así, yo soy allá, yo soy esto, o yo soy aquello otro, ¿no es cierto?, tiene que considerar que lo que diga lo está diciendo delante de Dios.
Si ser algo o decir que es o hace algo fuera de la voluntad de Dios implica rechazar a Jesucristo, tiene que saber que lo acepte o no lo acepte, lo crea o no lo crea, va a ser condenado. De la misma manera, todo aquel que se arrepiente de su pecado y ya no es capaz, porque entiende, de decir que es así o es asado, poner sus condiciones de vida delante de Dios para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, esto significa sujetarse, someterse bajo la voluntad de Dios a través de Jesucristo y experimentar el perdón de Dios, esa persona recibe vida eterna. Dios lo va a guardar y a la hora de la resurrección va a resucitar para vida eterna. Cuando hablamos de Dios siempre tenemos que hablar en serio y hablar en los términos de Dios. Cuando alguien escucha hablar de Dios a alguien, tiene que saber si esa persona está hablando por su propia cuenta y está presumiendo lo que dice, o está diciendo, o está hablando con la palabra profética más segura, que es la palabra escrita en la Biblia. Por eso Jesús dijo que estos tiempos que comenzaron ahora, y probablemente la señal mundial es el COVID-19, ¿no es cierto? Por eso el COVID-19 va mucho más allá de un virus, aparte de un montón de cosas que se están elaborando alrededor de esta enfermedad, que no son ciertas, aunque el virus sí está y el virus sí trae muerte y hay que cuidarse, ¿no? Y tenemos que sujetarnos a las autoridades como nos dicen, pero se está alineando un montón de sucesos mundiales que van a llevar a lo que la Biblia habla, la ira de Dios. Es decir, las cosas en el mundo hoy están muy, muy difíciles, no por el virus, sino porque el hombre no responde a Dios. Entonces, no podemos salvar a todo el mundo, pero cada uno puede considerar su propia vida para preguntarse si está viviendo bien delante de Dios y verdaderamente tiene la fe en Jesús. Quizás muchos que tienen posturas muy fuertes acerca de cómo se debe vivir en la vida puedan cambiar esa conducta porque comprendan que la verdad se está oponiendo a ese tipo de vida, ¿no es cierto? Entonces, no importa cuán correcta pueda ser una persona, si no tiene a Cristo, no tiene la vida. Una persona puede ser muy pecadora, pero al conocer la verdad se arrepiente, Dios la perdona y le da vida eterna. O sea, nadie va a poder justificarse delante de Dios con ningún argumento filosófico o forma de vida que quiera presentar delante de un Dios santo. Dios es santo y sin santidad nadie verá a Dios. La forma de adquirir esa santidad es a través de la santidad de otro, que es Cristo, que murió sin pecado para darle santidad, perdón de pecado y vida eterna a todos aquellos que creen en Jesús. De lo contrario, cada uno rendirá cuentas con sus argumentos personales, que para Dios son abominación, en el juicio delante de Dios. Y obviamente el resultado ya Dios lo anticipa. Toda persona que no cree en Jesucristo, obedeciendo a Dios, va a ser condenada. Y todo aquel que crea, como lo fue Israel, en su tiempo, en ese momento, y como lo somos todos los cristianos hoy, que creamos en Jesús, vamos a ser liberados del verdadero enemigo del hombre, que es el pecado y la condenación del pecado, que es la muerte. Y podría decir alguien, ¿no? En este momento, acá cuando Dios dice que va a pasar, que hagas esto, que pintes el lintel en la puerta, podría alguien estar en su postura diciendo, bueno, lo que uno siempre dice antes de conocer a Dios, ¿no? Que es buena persona. Bueno, yo no lo voy a hacer porque yo soy buena persona. Dios no me va a matar, no es tan así, no es tan extremista. Claro. Y después cuando ya pasó el ángel de muerte y ya tarde. Ya se terminó todo. Claro. Es decir, el ángel respetó la voluntad de Dios que el israelita tomara de esa sangre y marcara las puertas. El israelita que pensó que podía, resolver el problema de otra manera, se encontró que al otro día de la mañana su hijo primogénito estaba muerto. O sea, Dios habla en serio. El que cree en Jesús tiene vida y va a resucitar para gloria. El que rechaza a Jesucristo está muerto y va a ser condenado en el juicio cuando venga la resurrección para muerte. Recordemos, la resurrección es para todos. Todos vamos a resucitar. Pero los que creen en Jesús para vida eterna y los que rechazan a Cristo para muerte eterna. Así que recordemos que la fe solamente es en Jesucristo. Si alguien a la fe en Jesús agrega o cualquier cosa, está licuando esa fe
y ya se convierte en una fe mentirosa. No es Jesús más creo en esto y lo que yo creo en todo. Eso significa que no cree en Jesús. Yo creo en Jesús y en el santo fulano o en la Virgen o en el curandero de la esquina y no sé. Ya con eso perdió la fe verdadera. La fe consiste en la obra que Dios hizo con su propio Hijo, trayendo a su Hijo en sacrificio en aquella cruz. Ahí está el poder de Dios para todos los que quieran ser libres desde el momento en que creen, de la condenación y de la maldición del pecado. El mundo está bajo maldición. Le guste a quien le guste, quien no le guste, el mundo está bajo maldición. La única forma de poder salir de la maldición de este siglo, todo este periodo que abarca el pecado de Adán hasta la venida del Señor, es la fe en Jesús. O sea, más claro y más simple, más sencillo, el Evangelio es imposible. Jesús, Jesús y solamente Jesucristo para todo aquel que cree en Él y sea liberado. Muy bien, Erika, recordamos la dirección de la iglesia, 12 entre 23 y 25, a las 6 de la tarde vamos a tener una reunión allí, nos vamos a juntar algunos hermanos y todos aquellos que quieran acercarse, por supuesto, para nosotros es una alegría muy grande poder compartir esta fe, es una fe muy simple, gracias a Dios en esta radio, que le agradecemos al Señor por esta radio municipal que siempre ha tenido las puertas abiertas para nosotros, para poder traer el mensaje del Evangelio. Y de paso recuerdo y le mandamos un saludito a Juan Manuel, que nos ha atendido por 20 años. Ha estado él ahí comandando esta radio y llevándonos a nosotros a tener este programa. Así que le damos gracias a él y a Martín también, que hoy nos está ayudando con este programa. ¿Nos vamos? ¿Te parece? Bueno, hasta el miércoles que viene y cualquier cosita esperamos su mensaje. Dios les bendiga. Hallado a la mar, y él los perseguía, y en mi caballo, hallado a la